Imagínense ustedes que perdieran la llave de su coche o de su casa. Pura locura, ¿verdad? Es una desesperación. Pues imagínense que esto hubiese sucedido en el 11 de septiembre y la única llave maestra la tuviese tan solo una persona. Nuestro invitado de hoy nos cuenta más acerca de esto. Hola, William Rodríguez. Muchas gracias, es un honor, un placer y un privilegio estar aquí en Irán por primera vez. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Gracias. Señor Rodríguez, me gustaría empezar dándole las gracias por conceder esta entrevista a Hispan TV, que acaba de celebrar su primer aniversario. Felicidades en el aniversario y gracias por tenerme nuevamente aquí. Muchas gracias. ¿Podría contarnos muy brevemente lo que vivió aquel 11 de septiembre? El 11 de septiembre fue un precioso día, era un día tan claro y era bello. Yo me levanté tarde, yo se supone que me levantara temprano para ir a trabajar. Yo llamo a mi supervisor, Anthony Saltalamaquia, y le digo, Anthony, no voy a trabajar. Y el supervisor se vuelve loco y me dice, no, estás loco, tienes que venir a trabajar. Y la razón que él me dice eso era porque yo era la persona encargada de limpiar 110 pisos de escaleras diariamente. Y si yo no iba a trabajar, tenían que enviar a otra persona a cubrirme. Entonces, les ruego que por favor me pusiera un día de enfermedad. Y él me dice, no, ven y te cubro con las horas que pierdas. Entonces yo, bueno, si haces eso, yo voy a trabajar. Llego al trabajo, llego a las 8:30 de la mañana y voy directo a la Torre Norte. La Torre Norte del World Trade Center tenía la compañía de limpieza en los sótanos. Las oficinas. El edificio tenía 6 subniveles de sótano, el B1, el B2 hasta el B6. ¿Y usted dónde estaba? Me fui al B1 para ponchar la tarjeta de jornada y bueno, a comenzar mi trabajo. Estaba hablando con el supervisor, ponchó la tarjeta. Y a las 8:46, mientras estoy hablando con él, 15 personas dentro de la oficina, en ese momento oímos ¡pum! Una explosión tan fuerte y tan poderosa que nos levanta en el aire, todas las paredes se rajan, el techo en falso se cae encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, agua comienza a caer por todos lados, una gritería, un caos total, nadie sabe lo que está ocurriendo y lo primero que yo pienso es que un generador de energía eléctrica ha reventado en los pisos de abajo, en el B2 o en el B3 donde estaban los cuartos de mecánica. Y cuando lo voy a verbalizar de 6 a 7 segundos después por la gritería que había, cuando voy a decir que es un generador, oímos ¡pa! All the way on the top of the building, arriba en el tope del edificio. 2 eventos separados que no tenían que ver el uno con el otro. Lo que oigo arriba es el impacto del avión y automáticamente una explosión en la parte de arriba. Todo el mundo gritando y en eso viene un señor gritando por el pasillo diciendo ¡explosión, explosión, explosión! Manos extendidas y lo que parecía ser tela que le cubría la punta de los dedos. En ese momento yo digo, ¿qué pasa? Y cuando se acerca veo que se le había arrancado toda la piel de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos y era que se le había quemado el 33% de su cuerpo. ¿Y por qué, según algunos analistas, dicen que los atentados del 11 de septiembre fueron una farsa diseñada, por supuesto, por los servicios secretos de Estados Unidos? Bueno, hay muchas teorías de conspiración. Pues existe esta teoría de conspiración, oh, sí, según me ha dicho. Claro que sí, absolutamente. Mira, yo testifiqué para la comisión investigativa del 11 de septiembre. Yo fui una de las personas que peleó directamente para que se crease esta organización. Peleó? Porque las víctimas sobrevivientes y aquellas personas afectadas clamaban por la verdad. El presidente de los Estados Unidos salió en televisión y dijo, nosotros no necesitamos una investigación porque nosotros sabemos quién lo hizo. Y eso fue el error más grande que tú le puedes hacer al sobreviviente o a la víctima, porque si tú pierdes a un ser querido, tú quieres saber qué fue lo que hizo que ese ser querido muriera. Entonces nosotros nos enojamos, las víctimas, y comenzamos a presionar por una comisión investigativa, que inclusive hasta el día de hoy creo que fue una investigación obscena, sucia. Mira, si gastaron alrededor de $33 millones
para la investigación de Mónica Lewinsky, para saber qué es lo que hacía ella debajo del escritorio con el presidente. ¿Sabes cuánto gastaron para la comisión del 11 de septiembre? No, ¿cuánto? De 11 a 15 millones de dólares. Nada comparado para la muerte de 3,000 y pico de personas, que no tiene sentido que fuera menos dinero que lo que hicieron con Mónica Lewinsky. Para mí y para muchas de las víctimas, eso fue obsceno. Hay muchas teorías de conspiración. En mi caso, yo soy un testigo. Yo no soy un conspirador o creo en conspiración, porque yo estuve ahí. Y lo que yo vi ahí, viví en ese momento, va en contra de la versión oficial del gobierno de los Estados Unidos. Porque mi testimonio, después que yo lo doy tras puertas cerradas, fue omitido, eliminado. No aparece en 576 páginas de la comisión, del reporte de la comisión. Pues obviamente esto creó una serie de preguntas a nivel mundial, que si la historia de William Rodríguez, que ha sido declarado héroe nacional, no aparece en este libro, ¿qué dice de a todas aquellas historias de personas que no pudieron decir su testimonio? Claro que cuando yo hablo de explosiones en el edificio, son cosas que yo experimenté. Yo no me lo estoy inventando. Y una pregunta. ¿Que esto fue el mayor acto terrorista de la historia o tan solo un complot inteligentemente diseñado por los servicios secretos de Estados Unidos? Pues fíjate, van de la mano. Sí es el atentado terrorista más grande reconocido a nivel mundial, porque el 11 de septiembre fue el evento catalítico que cambia la historia del mundo en el nuevo milenio. Cambia todo. Del 11 de septiembre para acá, ya la política, la agenda, la motivación militar, lo que es el proceso económico, todo cambia a partir del 11 de septiembre. Hubo definitivamente, y esto se probó en la investigación, de que hubo información previa de que esto iba a ocurrir, inclusive el famoso caso de un agente del FBI que alegadamente había identificado a los supuestos secuestradores del avión, y sabía en qué compañía estaban aprendiendo a volar aviones, etcétera. Y cuando le dijo a un supervisor, el supervisor le dijo que parara la investigación. Alrededor de 6 agencias de espionajes internacionales fueron a los Estados Unidos para declararles que iba a haber un atentado. Si había este tipo de información previa, ¿por qué no se paró? Si hubo este tipo de información de que esto iba a suceder, ¿por qué no se evitó? ¿Por qué tú me explicas a mí? ¿Cómo tú me explicas a mí que el gobierno superpoderoso de los Estados Unidos, donde la protección es inmensa, fallaron todos, uno por uno, el 11 de septiembre? El servicio secreto, el FBI, la CIA, el militar, el NORAD, todos los elementos de protección de la nación, todos fallaron. Y no hay explicación por qué. Tú me puedes decir que un efecto dominó comience con una cosa, pero no con todas las agencias. Las víctimas, sobrevivientes y personas afectadas por el evento, hoy por hoy, 12 años después de lo que ocurrió, no tenemos todavía la contestación de qué fue lo que realmente sucedió ese día. Pero los Estados Unidos cuenta con los sistemas más potentes de seguridad a nivel mundial, lo sabemos todo. ¿Y cómo es posible que no advirtieran el ataque y todo esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué todos estos elementos fallan en un efecto dominó? Mira, hay muchos casos de cosas parecidas a lo que ocurrió al 11 de septiembre, que no llega a la totalidad ¿Qué cosas de su muerte. nos puedes decir? Bueno, mira, hubo el atentado del Gulf of Tonkin, sí. Tienes la situación de embajadas que han sido sí, claro, con atentados terroristas, y todos tenían un elemento parecido. Desgraciadamente, cuando se investiga todo esto, se dejan cabos sueltos, se dejan cosas que no se dicen. Mi testimonio, por ejemplo, están en los archivos nacionales de Washington y están declarados como secretos y confidenciales. Mi testimonio, el que te estoy diciendo en este momento. Han tratado de mantener la historia mía sellada, aunque yo he dicho lo mismo desde el principio. Y he ido alrededor del mundo tratando de señalar de que nosotros creemos que la versión oficial del 11 de septiembre fue una farsa. ¿Y puede que esto haber sido producto de una demolición controlada por el Estado o no? ¿Tú qué crees? Yo no puedo, mira, sería irresponsable de mi posición como
líder de las víctimas y como sobreviviente que estuve adentro, especular, porque yo no soy ni experto en explosivos, nunca he visto una bomba, nunca he visto cómo se detona un edificio, pero yo hablo de explosiones antes del avión impactar y después del avión impactar en la parte de abajo que no tiene que ver absolutamente nada con el área donde entró el avión. Entonces, obviamente, mucha gente ha tomado esto como evidencia de lo que es una demolición controlada. ¿Yo estoy de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso porque para mí una demolición controlada es mucho más, ¿cómo te diría?, mecánica, en el sentido de que no se cae de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿entiendes? En otras palabras, explota la parte de abajo primero y de arriba va cayendo poco a poco, pero aquí fue de arriba hacia abajo. Las explosiones que yo oí fueron múltiples, pudo haber sido muchas cosas, pudo haber sido hasta una máquina de fotocopiadora que haya reventado por la energía eléctrica tan grande que se crea cuando esto ocurre. El problema que nosotros tenemos es que esto no se investigó. ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se puso como evidencia? ¿Qué ocultaron? ¿Por qué lo ocultaron? ¿A qué miedo le tenían que esta información salía? Simplemente porque destruye la versión oficial de que fue simplemente los aviones los que tumbaron el edificio. Cuando yo hablo de que segundos antes hace esta explosión, obviamente toda esta versión oficial se derrumba como unas barajas, se cae en el piso. ¿Y usted tiene razones que esto ha ocurrido en el sótano o no? Sí, ¿Hay sí. muestras? No solamente hay muestras, porque yo tengo a personas que han sobrevivido y que han tratado. Además de esos sobrevivientes, ¿tienes otra muestra o no? No, nosotros de sobrevivientes, nosotros no somos científicos. Hay muestras que se han sacado del área de la zona cero. Sí. Mucha gente ha dicho que esto ha sido control termita que han utilizado. Otra gente ha dicho que Me explico, por ejemplo, en los ascensores, no sé, en las puertas. Esto que, por ejemplo, si tenemos un tipo de bomba en la parte inferior de un edificio, esto tiene que mostrarse, ¿sabes? Nunca se buscó por explosivos en el edificio. Eso es otra de las preguntas. ¿Por qué? Si esto, desde el principio hemos visto que estas torres se derrumbaron y hubo una bomba en 1993. El 27 de febrero de 1993 estalló un camión bomba en la Torre Norte, en la misma torre. Murieron 6 personas, una de ellas mi amigo, el señor Mercado, y más de 1,000 personas heridas. Y un hueco que dejó 3 pisos. Entonces, si se hizo una investigación tan exhaustiva en ese tiempo sobre lo que ocurrió, ¿por qué no se hizo ahora? ¿Y usted no cree que esta versión es muy diferente y muy extrema? Y ahora que estás en Irán con esta versión tan diferente, ¿y cómo se atreve, mejor dicho, cómo se atreve a estar aquí, a contar todo? Sí. ¿Cómo me atrevo? Mira, qué cosa más bonita, entrar aquí a un país que ha sido cerrado, que ha sido obligado por un embargo a básicamente cerrar las puertas. Cuando llego acá, te soy honesto, venía con preconcebidos conceptos. Esas malas imágenes. Porque no teníamos nada. Nosotros es lo que nos presenta los medios americanos sobre Irán. ¿Y por qué intentan hacer esto? Manipulación de la opinión pública. Necesitas mantener a la opinión pública a tu lado para crear tus agendas políticas. Muy simple. Cuando yo llego acá, yo esperaba algo obscuro, y me he dado con la gente más amorosa, he recibido cariño de hombres y mujeres. A la misma vez me han tratado como un rey, de verdad, que me he sentido hasta avergonzado de llegar con estas nociones que realmente me inculcaron los medios americanos. Y te digo, espero que esta sea la primera de muchas de las visitas que voy a tener acá en Irán. Yo como activista tengo millones de personas que me siguen, millones. Y somos nosotros los activistas que podemos llevar la imagen de adentro de Irán al mundo exterior. Lo que no presentan los medios, nosotros lo podemos presentar. Y nuestros seguidores pueden entender de una vez por todas de qué se trata todo esto. Para mí venir a Irán fue significativo desde el principio, porque recordarás que el año pasado
el presidente Mahmoud Ahmadinejad fue a la zona cero tratando de poner una rosa de recordación en el área de las víctimas, ¿no? Y aquello se politizó, empezaron a atacarlo, empezaron a decirle hasta malas palabras en los periódicos. En los periódicos, más importante, controlados periódicos. Y obviamente yo me sentí ofendido. ¿Eso quiere decir que en Estados Unidos no hay libertad de expresión? Ay, ¿O no, tenemos? Mira, no. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero si tú no tienes los medios que te apoyan, y que los medios tienen su propia agenda allá en los Estados Unidos, no te van a dar esa oportunidad. Y a mí me ha pasado con mi historia. Mi historia es bien respetada. Me respetan como líder de las víctimas hispanas, pero mi historia ha sido editada muchas veces. ¿Y qué ejemplo me daría usted de su historia modificada por los medios de comunicación de Estados Unidos? Un ejemplo muy grande, la ABC me hizo un perfil grabado para una de las ceremonias, para uno de los años que se creó la ceremonia de la Zona Cero, para demostrar mi labor heroica el 11 de septiembre, que dicho sea de paso, a mí me llaman héroe nacional en todas partes, pero yo soy simplemente un sobreviviente porque estoy aquí. Héroes para mí son los que murieron en las torres. Y estoy haciendo la entrevista para la ABC y estoy hablando sobre la primera explosión y digo, y hubo una explosión gigantesca que nos levantó en el aire y ahí cortan, editan. Cuando yo digo eso y aparece la presentadora de ABC y dice, y lo que William Rodríguez escuchó fue el impacto del avión. ¿Y qué intención tenían para esconder esto? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca te lo explican. Hay una agenda escondida porque no querían que esta información saliese al aire. ¿Por qué? Todavía, 12 años después, 12 años que estamos con esto, nos hemos dado cuenta de que hay un control de la información, hay una propaganda, hay una utilización del 11 de septiembre constante para lo que es eliminación de derechos civiles, porque el 11 de septiembre lo usan para todo. Lo usaron para la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, para lo que es el Patriot Act, para lo que es el World Powers Act, para lo que es el Homeland Security, para crearlo, para decirle a la gente que antes en los Estados Unidos era imposible que un gobierno te interceptara las llamadas telefónicas. ¿Qué hacen? Hacen una ley especial bajo la excusa de que nos están protegiendo por lo del 11 de septiembre para tomar el derecho de interceptar a todo el mundo. Luego te dicen que es imposible e inconstitucional que cojan los correos electrónicos o los correos regulares y te los abran. Ahora es legal para cualquier gobierno hacerte en los Estados Unidos lo que ellos quieran con tu privacidad. Estamos viviendo en estos momentos, bajo la excusa de protegernos por un nuevo 11 de septiembre, una erosión constante de nuestros derechos civiles. Y a mí lo que me enoja, lo más que me enoja, y por eso que estoy en Irán, es que nosotros los americanos tratamos de exportar nuestra democracia, supuestamente de libertades, cuando estamos viviendo en un neofascismo en los Estados Unidos. Eso es lo que estamos pasando. ¿Y cómo es la población latina en Estados Unidos? ¿Cómo la están viviendo? La están viviendo malísimo. Mira, los hispanos, aquellas personas que son de raza latina, están pasando muy difícil porque nosotros nos consideran ahora, en estos momentos, los nuevos terroristas potentes en los Estados Unidos. ¿Y por qué dicen eso? Porque nuevamente aprovecharon el 11 de septiembre para utilizar la agenda antimigrante que había antes y expanderla. Es la mejor excusa. El 11 de septiembre vamos a utilizarla en contra de los inmigrantes. ¿Y quiénes son los que sufren? Los mexicanos, los ecuatorianos, toda esta gente de estos países que no tienen papeles quizás. ¿Papeles para qué? Para trabajar. Son inmigrantes indocumentados. Y entonces están viviéndola bien difícil. ¿Y tienen facilidades básicas, por lo menos, o no? No, muchos de ellos no tienen ni para comer. Ellos viven de trabajo, se llaman jornaleros, que hacen un trabajo, quizás están en un sitio, viene alguien, necesito a alguien que me limpie la casa por 8 horas, y eso es lo que reciben quizás en toda una semana. Entonces la están pasando muy difícil. La población hispana está sufriendo en los Estados Unidos. Nosotros somos la segunda posible ola de gente que ellos consideran terroristas potenciales. Y por eso nos tienen y nos están pasando
por encima por ese sentido. Yo soy puertorriqueño y como sabrás, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Yo nací con la ciudadanía y con todo y eso me consideran un second class citizen, un ciudadano de segunda clase. Señor Rodríguez, de verdad su historia me ha impactado bastante y que, mejor dicho, le dio una gran vuelta a todo el mundo. ¿No vino Hollywood a tocar su puerta para una película o algo así? Sí, mira, más de una vez yo tuve ofertas para películas. Esa es una de las razones por las que estoy en Irán, porque hay una conferencia de hollywoodismo y es sobre cómo Hollywood controla la información. La importancia es que, claro, Hollywood vino a tocar las puertas porque que ellos querían la historia. Es muy romántica, es muy poética. Sí, la claro. historia de un inmigrante puertorriqueño, barrendero, que salva cientos de vidas, es una historia bastante impactante para Hollywood. Pero no querían la historia completa. Ellos querían lo que pasó el 11 de septiembre. ¿Y qué hizo usted? Bueno, entonces yo decía, no, que yo quería la historia completa, y cuando veo que no lo querían de esa manera, pues me he dedicado a buscar y hacer mi propio documental, que va a salir ahora, se llama Last Man Out, Último Hombre en Salir, donde me he dado a la tarea de entrevistar a personas que estuvieron dentro de las torres, que nunca lo han visto la audiencia, por el simple hecho de que yo tengo una facultad, un beneficio único, es que como sobreviviente a mí me respetan y me quieren las víctimas y los sobrevivientes, y a mí sí me hablan y a los reporteros no. Entonces yo me pude encontrar con muchas de las víctimas, entrevistarlas y tomar su punto de vista de lo que ocurrió el 11 de septiembre, y todos ellos concuerdan conmigo, de que la verdad no es completa, de lo que se dijo falta mucho, y que estas personas con información clave nunca fueron llamadas a testificar. Imagínate. Entonces yo espero obtener esto pronto para acá, para Irán, para presentarlo acá en Irán. Vamos a ver si se puede traducir en farsi. Creo que sería un esfuerzo bastante positivo. Pero te cuento que Hollywood hace todo por entretenimiento. Para mí lo que ocurrió el 11 de septiembre no fue entretenimiento. Así que no se puede tratar como película. Hay que hacerlo como un documental de la vida real. Señor Rodríguez, ha sido un gran placer y honor estar con usted un ratito. Le agradezco muchísimo por mi parte y también por parte de Hispan TV por su maravillosa colaboración con ese hispanohablante canal. Gracias a ustedes, ha sido un honor, un placer y un privilegio. A todos los televidentes, nunca, nunca, nunca dejen de buscar la verdad.